Buenas tardes amigos, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. En este programa especial le vamos a hablar sobre la independencia de Guatemala, sobre lo que es su historia para llegar a lograr lo que es la independencia que se logró el 15 de septiembre de 1821. Guatemala en las Cortes de Cádiz. La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, es un antecedente de gran importancia en el derecho constitucional de Guatemala y un punto de partida para el régimen político que se adoptó después de la independencia. Estuvo vigente varios años y constituyó la base de las primeras experiencias electorales de la época republicana. Su elaboración se vincula estrechamente con los sucesos españoles de 1808 y con la invasión napoleónica. La opinión general española estuvo contra Napoleón y al encontrarse el país sin guía ni dirección, se organizó popular y localmente contra los franceses. Se formaron juntas locales y provinciales. Esta última decidió dar participación directa a las provincias de América, posiblemente como una respuesta a los cuantiosos donativos que las colonias enviaron a la península. Por decreto de 22 de enero de 1809, se declaró que los territorios americanos no eran propiamente colonias, sino parte integrante de la monarquía, y se les instó a que enviaran un representante por cada uno de los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada, Río de la Plata y por cada una de las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Chile, Venezuela y Guatemala. Las primeras elecciones en la historia del Reino de Guatemala se realizaron con base en un sistema peculiar por el cual se designó representante ante la Junta Central a Manuel José Pavón, pero por la dinámica de los acontecimientos, no pudo incorporarse a dicho organismo. La Junta Central fue sustituida por la Regencia, un órgano de tan solo 5 miembros. Por decreto de junio de 1810 se convocó a Cortés y en septiembre del mismo año el cuerpo constituyente se instaló formalmente y declaró en su primera disposición que la soberanía residía esencialmente en la nación. Más tarde, en una frenética actividad legislativa, se dictaron múltiples disposiciones por medio de las cuales se institucionalizaban los puntos programáticos del liberalismo. Una comisión específica presentó el proyecto de constitución con un importante discurso preliminar que fue discutido por espacio de 8 meses y la constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812. En 3 años y durante 1800 sesiones, el cuerpo constituyente rompió el andamiaje de la añeja monarquía española. El documento se limitó en términos generales a plantear la reforma de tipo político, pero en una fértil emisión de decretos le puso el acento en las reformas sociales y económicas. El constitucionalismo fue la primera y más importante decisión política que puede atribuírsele a la Corte de Cádiz. La constitución que se redactó no solo fue la primera, sino la más amplia de todas. Consta de 384 extensos artículos. Resalta en texto la intención de sustituir todo el andamiaje político y social. Actuación de los diputados suplentes. Los diputados suplentes por Guatemala fueron 2 hermanos, ambos militares, Andrés y Manuel del Llano, capitán de navío uno y coronel de artillería el otro. La propuesta más importante de Manuel del Llano, sin embargo, se refiere a la libertad individual. En el derecho constitucional guatemalteco debe justiciarse un antecedente poco estudiado sobre la institución del habeas corpus, el primero en América Latina. Llano propuso el 14 de diciembre de 1810 que se nombrara una comisión para redactar una ley al tenor de la del habeas corpus, que rige en Inglaterra, que asegure la libertad de los ciudadanos. Después del trámite parlamentario, su proposición se integró al título quinto de la Constitución que se refiere al Poder Judicial. El diputado propietario por Guatemala, Antonio Larrazábal, se incorporó muy joven a las Cortes. Desempeñó importantes cargos religiosos y públicos en su larga y activa carrera antes y después de su experiencia gaditana. 3 meses después de su elección partió para España. Juró su cargo el 24 de agosto de 1811, mantuvo una permanente comunicación con el Ayuntamiento de Guatemala y desempeñó otros cargos importantes. Fue presidente de las Cortes. La labor parlamentaria de Larrazábal fue encomiable. Participó en la discusión del proyecto de constitución que principiaba a conocerse cuando él se integró a la Asamblea y respecto del cual pronunció 27 discursos. Su contribución fue abundante en una gran variedad de asuntos relacionados con la organización general de la nueva monarquía constitucional española, los asuntos americanos, los de su propia provincia y los de la organización religiosa. En una breve referencia a su labor se pueden mencionar los siguientes asuntos: promulgación de leyes, limitación de las facultades del rey, defensa de la libertad de imprenta, gobierno de las provincias y apoyo a la descentralización por medio de las diputaciones provinciales y la autonomía municipal, libertad económica como principio general,
Se identificó a sí mismo con su universidad y dio a conocer en la asamblea la tesis sobre la Constitución que Ignacio de Aycinena presentó en la Universidad de San Carlos en diciembre de 1813. En el asunto del gobierno de las provincias fue especialmente diligente. Su preocupación por la descentralización, la autonomía y el desarrollo económico lo hizo ser reiterativo en la defensa de las diputaciones provinciales, que en cierta medida significaban la institucionalización de las sociedades económicas de conocida trayectoria en el Reino de Guatemala. Larrazábal, como muchos de los diputados americanos, cifraba esperanzas en estas nuevas instituciones y pretendía dotarlas de un poder político real y no meramente consultivo, como contrapeso a las atribuciones de los jefes políticos. Con base en una comunicación del Ayuntamiento de Guatemala, abrió de nuevo el debate sobre el tema, no obstante que en febrero de 1812 ya había sido aprobado el articulado del proyecto constitucional. Ante este hecho, propuso enmiendas al artículo 335 por las cuales buscaba fortalecer las diputaciones, pero no tuvo éxito en tales propósitos. Las instrucciones al diputado. La participación centroamericana en las Cortes de Cádiz dio ocasión a que aflorara el fermento ideológico que existía en el Reino de Guatemala. Los documentos que llevó a la constituyente Larrazábal, probablemente el diputado mejor asesorado, representaron un ejemplo de seriedad y competencia que nos permite ubicar las tendencias del pensamiento político de la región y recoger las fuertes ideológicas diversas que estuvieron en la base de la futura organización republicana. En 1810 el ayuntamiento de la capital elaboró, bajo la dirección de José María Peinao, unas instrucciones en las cuales se traducía claramente el pensamiento político de la Ilustración francesa. Se incluía en ellas una declaración de derechos del hombre y un proyecto de constitución de 112 artículos, junto a múltiples consideraciones de orden económico y fiscal. Las instrucciones y también el proyecto de Constitución y la Declaración de Derechos tienen una gran importancia para una correcta interpretación de la historia de las ideas e instituciones centroamericanas. En el límite del antiguo régimen y con claras influencias de las ideas del siglo XVIII francés, atacan a fondo el despotismo del régimen español y proponen, como solución política a la crisis, la adopción de una constitución que limitara el poder de los gobernantes, que reconociera un catálogo de derechos humanos y fijara un sistema de competencias circunscritas para el ejercicio del poder, que prevenga el despotismo del jefe de la nación, que señale los límites de su autoridad, que haga del rey un padre y un ciudadano, que forme del magistrado un simple ejecutor de la ley, que establezca unas leyes consultadas con el derecho natural que contiene en sí todas las reglas del equitativo y lo justo, y que se hallen revestidas de todos los caracteres de bondad absoluta y de bondad relativa a los objetos primarios de la sociedad, que enseñen a los pueblos sus deberes, que circunscriban sus obligaciones y que a estas y a sus derechos señalen límites fijos e inalterables. La fuente directa del derecho constitucional centroamericano, la formulación de la parte dogmática de los primeros documentos constitucionales, se encuentra en el pensamiento político francés del siglo XVIII, lo que reconocieron expresamente sus autores. En el proyecto de constitución de 112 artículos se recogió la parte orgánica del nuevo sistema propuesto. Fue el primer proyecto de un texto fundamental que formuló en Centroamérica y planteaba una monarquía constitucional moderada. Sin estridencia alguna proponía la teoría de la división de poderes, atribuía al soberano la facultad ejecutiva, a la nación la legislativa del artículo 20 y sentaba las bases de una administración de justicia independiente, artículo 21. Creaba un Consejo Supremo Nacional en el que residía toda la representación de la nación española y tendrá el poder legislativo en toda su extensión de los códigos civil y criminal, político y económico, artículo 39. En la anotación final de Bustamante y Guerra, en el ejemplar que él remitió a España, se capta el contenido del documento. Esta es la Constitución del Ayuntamiento de Guatemala, que de tiempo inmemorial ha estado estancado en las familias de los americanos que la firman. De ella resulta que en sus artículos se deprime la autoridad del rey y se exalta la de los ayuntamientos. Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con el tema, les voy a hablar acerca de las relaciones de poder en el Reino de Guatemala. En el Reino de Guatemala, tanto en el nivel político como a nivel económico, existían diferentes relaciones que resultaban inconvenientes para el Reino de Guatemala.
Por un lado, los criollos querían obtener el control de las decisiones, mientras que los guatemaltecos querían que siguiera la centralización. Acerca de los inicios del proceso de independencia, este ha sido un tema privilegiado en los estudios históricos hispanoamericanos casi desde los años inmediatos al suceso. Los jóvenes países buscaban su nueva identidad y uno de los aspectos en que la encontraron fue en la exaltación del proceso de rompimiento de las cadenas con España. Varias premisas que resultan claras de las evidencias de que se dispone son: 1. El proceso fue minoritario desde el punto de vista cuantitativo. 2. Se centró principalmente en los centros urbanos y los papeles destacados a favor y en contra lo desempeñaron las élites sociales e intelectuales. 3. No hubo objetivos claros en el principio, pues los primeros movimientos tenían propósitos limitados que en general no se proponían al rompimiento total del vínculo con España. 4. Al principio, solo unos cuantos estuvieron a favor de las posturas más radicales de los levantamientos en la Nueva España y en Sudamérica. 5. Nunca, ni al principio ni al final, hubo coincidencia de objetivos entre los que favorecían algún tipo de emancipación, si bien ya alrededor de 1820-1821 hubo más partidarios al rompimiento total con España. 6. Desde los acontecimientos que iniciaron el proceso 1808 hasta los que lo definieron en su última etapa, 1820-1821, y precipitaron la decisión final, siempre existieron importantes condicionantes externas. Y 7. En las élites provincianas hubo una mezcla de afanes autonomistas en la relación con España, y por otro lado, aspiraciones regionales que tendían también a liberarse del centralismo económico y político que había tendido a producir una hegemonía exagerada de parte de la capital, tanto en cuanto a los economistas que favorecían el predominio de los grandes intereses de la oligarquía comercial. Las etapas en el proceso de independencia. El historiador Chester Celaya ha dividido el proceso en 3 etapas. La del despotismo ilustrado, 1794-1810, la constitucionalista, 1810-1820, y la independentista, 1820-1823. El primer hito lo establecieron los súbitos y graves acontecimientos peninsulares que se iniciaron en 1808 y que desembocaron en el proceso constitucionalista de Cádiz, el cual se interrumpió abruptamente con la derogatoria de la Constitución en 1814 y la vuelta al régimen absolutista. Entre 1814 y 1820, mientras no estuvo vigente la Constitución, se produjo una interrupción aparente, un interregno calmado durante el cual pareció afirmarse el dominio español, pero en el que de manera encubierta se produjo una definición de las diversas posturas de los grupos urbanos que buscaban un cambio de la situación, especialmente en la ciudad de Guatemala. La última etapa, 1820-1823, en coincidencia con Celaya, puede dividirse en 2 subetapas, la comprendida de 1820 a la declaratoria de la independencia el 15 de septiembre de 1821 y la que se inició con la aplicación de lo decidido provisionalmente en la capital. Este periodo estuvo dominado por la unión al Imperio Mexicano y se cerró al caer el régimen y reanudarse el proceso de decisión interrumpido por la anexión. Las relaciones de poder en el Reino de Guatemala. El sistema político español había sido siempre altamente centralizado. Todos los hijos del poder regional se concentraban en el presidente, gobernador y capitán general, y a su lado en la audiencia. Estos funcionarios fueron mayoritariamente peninsulares, lo mismo que las más altas autoridades de la Real Hacienda. Sin embargo, las decisiones fundamentales debían consultarse a España o bien venían desde allá nuevas directrices. El gobierno eclesiástico también estaba centralizado en los obispos y arzobispos. El gobierno español de las Indias se caracterizaba por 2 principios fundamentales y complementarios. 1. La existencia de varias esferas de autoridad y de responsabilidades: gobierno, guerra, hacienda, justicia, iglesia. Y 2. El recelo de la corona hacia las iniciativas y actuaciones tanto de sus funcionarios coloniales como de los grupos de poder locales, ya fueran criollos o peninsulares. De ahí
que todas las decisiones importantes tenían que consultarse a España, donde culminaba la centralización gubernamental que requería la comunicación directa con el rey. El poder económico tenía una concentración que no coincidía con el poder político. Los grandes comerciantes de Santiago de Guatemala desempeñaron desde el siglo XVI un papel fundamental en la economía del reino y obtuvieron parte esencial del poder político citadino. Al lado de la élite mercantil estaba la agropecuaria, dedicada a la producción de bienes con valor comercial, fundamentalmente el añil como artículo de exportación y el azúcar, el trigo y el ganado vacuno para consumo local, con haciendas no lejos de las grandes ciudades, ya que el único mercado realmente atractivo en cuanto a ganancias era el urbano. En lo agropecuario tuvieron papel fundamental las órdenes religiosas propietarias de grandes haciendas e ingenios. La verdadera dirección del sistema económico la tenía la élite comercial de la ciudad de Guatemala, que controlaba la exportación del añil mediante la fijación por ella misma de las calidades y de los precios. En resumen, en el Reino de Guatemala, tanto en cuanto al poder político como en cuanto al poder económico, había desigualdades y mecanismos que resultaban inconvenientes. Los criollos aspiraban a alcanzar el control de las decisiones. Sin embargo, los guatemaltecos querían que siguiera la centralización en la capital, mientras los provincianos deseaban que cada intendencia a través de su principal ciudad asumiera el gobierno provisional por medio del cual se produciría asimismo el comercio directo gracias a la liberación de su dependencia de la ciudad de Guatemala. Repercusión de los acontecimientos de España. A principios de julio de 1808 se tuvieron las primeras noticias en la ciudad de Guatemala que el rey Carlos IV había abdicado al trono a favor de su hijo Fernando, después del llamado motín de Aranjuez. De inmediato resolvió el Real Acuerdo reconocer como legítimo soberano a Fernando VII y se iniciaron los preparativos de tal reconocimiento oficial. Sin embargo, pronto llegaron otras noticias alarmantes y desconcertantes, cuya trascendencia al grueso de la población se trató de evitar. Por un lado, estaba la negativa del rey Carlos a reconocer como válida su abdicación, para lo cual argumentaba que había sido obtenida violentamente y acusaba a su hijo de usurpador. También en Guatemala se tomó la decisión en Junta General del 14 de agosto de 1808 de no aceptar como válida la abdicación de Fernando y se declaró que había sido resultado de un plan horrible y profundo, trazado muy de antemano con la más pérfida ambición. Parece que hubo personas en el ayuntamiento de la ciudad y en otros círculos que hablaron de asumir el poder local a través de una junta, mientras durara la cautividad del monarca. La tranquila vida cotidiana de Guatemala también se interrumpió por varias causas de infidencia, entre las que destacan las que se siguieron contra Simón Bergaño y Villegas, el peluquero Agustín Vilches y el indígena Manuel Paz. El clima de temor en el reino se incrementó súbitamente. Preocupaba la llegada de emisarios o agentes de Napoleón. El ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, dominado por la élite criolla capitalina, se ocupó especialmente de manifestar su fidelidad al deseado Fernando VII a través de diversos medios. A la vez, se convocó a elecciones para designar un diputado por el Reino de Guatemala para integrar la Junta Suprema Central Gubernativa de la monarquía. Este decreto se recibió en Guatemala en abril de 1809 y la elección final del vocal ocurrió 9 meses después, en enero de 1810. Resultó designado por sorteo Manuel Pavón y Muñoz, quien había sido propuesto por Cartago entre los 14 escogidos por las ciudades del reino. El clima ideológico y su evolución. La Sociedad Económica de Amigos del País, establecida en la ciudad de Guatemala en 1794 y que comenzó a funcionar normalmente el año siguiente, fue el centro y la mejor manifestación de las inquietudes de esta élite intelectual, en la que participaron funcionarios peninsulares y criollos distinguidos de la clase alta y de la capa media ilustrada. En ella se discutieron las medidas para reformar la sociedad, ayudar a los indígenas, superar los problemas sociales, mejorar la economía, etc. Sus ideales se manifestaron en el propósito de superación moral y material de la población a través de nuevas enseñanzas en matemáticas, dibujo, un jardín botánico y museo.
y una escuela de hilanderas. Se buscó la mejora del cultivo de añil e introducir nuevos cultivos y manufacturas como el lino, la seda y el café. En su seno se habló sobre el sistema político representativo y la libertad económica. Se renovó la Universidad de San Carlos con la introducción del método experimental y la discusión de las nuevas corrientes de pensamiento. A pesar de la actividad desarrollada, o quizás precisamente por ella, la sociedad fue suprimida en 1799. Alrededor de 1820 y 1821, las ideas emancipadoras se habían afirmado. Si bien todavía no estaba claro el tipo de gobierno que se deseaba, como lo demuestra el intento imperial con México, todavía se concebía a la religión católica como la única oficial. Cambio de autoridades en el Reino de Guatemala. El 14 de marzo de 1811 entregó su cargo de presidente gobernador y capitán general el entonces teniente general Antonio González de Mollinedo y Saravia, que lo venía desempeñando con algunas interrupciones, la última por razones de salud, en 1810, cuando se retiró a la antigua Guatemala para su curación. Desde el 28 de julio de 1801, el nuevo representante supremo de España en el Reino de Guatemala fue el teniente general de la Real Armada, José Bustamante y Guerra. También en 1811 tomó posesión como arzobispo el dominico español Ramón Casaus y Torres, designado en Cádiz el 30 de marzo de ese año. Ingresó en la Nueva Guatemala el 30 de julio y asumió inmediatamente su cargo, aunque fue confirmado hasta en 1814 y preconizado por el Papa en 1815. Casaus se había distinguido en México como decidido enemigo de la independencia, por lo cual se le encargó en 1810 preparar una respuesta a un pronunciamiento de Hidalgo. Efectos de la vigencia de la Constitución. El jueves 24 de septiembre de 1812 fue un día memorable en la ciudad de Guatemala. Se verificó la solemne presentación de la nueva Constitución en la Plaza Mayor de la capital del reino, que por un tiempo se llamó de la Constitución. Presidió el acto José Bustamante, con participación del muy noble y leal ayuntamiento, el arzobispo, la audiencia y una gran multitud. Hubo desfiles, salvas de artillería y fusiles, tañer de campanas, música militar, cohetes y mucha alegría. Participaron indígenas de los pueblos cercanos con vistosos trajes e insignias de autoridad. Las casas distinguidas fueron adornadas e iluminadas por la noche. Como dijo un testigo, más parecía una ceremonia religiosa que un acto civil. Hasta se acuñaron monedas conmemorativas. El entusiasmo que despertó la nueva Carta Magna fue enorme. Actos más modestos se llevaron a cabo en todas las poblaciones importantes del reino. Pronto se puso en funciones una junta preparatoria para discutir y aplicar el proceso electoral. El Reino de Guatemala tenía que elegir 12 diputados para las Cortes, uno por cada 70,000 habitantes sobre un cálculo de 840,000. El reino se dividió en 12 distritos electorales. En cada uno debía escogerse un número de electores para designar a los miembros de los ayuntamientos. El Cabildo Constitucional de la Ciudad de Guatemala quedó instalado en diciembre de 1812 y pronto entró en roces con Bustamante porque éste obstaculizaba sus funciones. En resumen, en la primera etapa del proceso independentista en el Reino de Guatemala predominaron las tendencias moderadas. Probablemente no existían sino unos pocos partidarios de la causa independentista, pero carecían de la fuerza necesaria. En los países hispanoamericanos en que la lucha independentista se manifestó a través de la toma del poder en 1810-1811 y por medio de campañas militares sucesivas, siempre las élites urbanas tuvieron un papel dirigente del cual carecieron en el Reino de Guatemala. Déjenme comentarles sobre la sesión del 15 de septiembre de 1821. La Junta inició sin mayores retrasos. El ambiente era tenso, pero sin embargo se llevó a puerta abierta. Se dice que participaron alrededor de 50 personas en dicha sesión. Primero se dio lectura a los documentos llegados sobre Chiapas y a continuación se escuchó la opinión de los asistentes. El primero en tomar la palabra fue el arzobispo Casaus de Torres, quien expresó que no había nada que resolver, sino esperar que España decidiera acerca del plan de Iguala.
Después opinaron el canónigo José María Castilla y el deán Antonio García Redondo, ambos en favor de declarar la independencia. El brigadier Gainza, aún vacilante, se mostró partidario de declarar la emancipación, pero conforme al plan de Iguala, es decir, en unión con México, aproximadamente a las 11 de la mañana se hizo la votación. Se formó la llamada Junta Provisional Consultiva, integrada por la Diputación Provisional y los siguientes representantes: Miguel de la Reinaga por León, José del Valle por Comayagua, el Marqués de Aycinena por Quetzaltenango, José Valdés, tesorero de la Catedral por Sololá y Chimaltenango, Ángel María Cándida por Sonsonate y Antonio Robles por Ciudad Real. La sala donde quedó reunida la Diputación Provincial y el Ayuntamiento fue invadida por más de 100 personas que pedían la destitución de quienes habían estado en contra y exigían la inmediata jura de Gainza. Inmediatamente juraron los otros miembros de la nueva Junta Provisional Consultiva. A continuación se procedió a la preparación del acta. Sin embargo, dicho jefe decidió no actuar por temor, según dijo. El Acta de Independencia de Guatemala está redactada de la siguiente manera. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra han manifestado al pueblo de esta capital, recibidos por el último correo, diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de la Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad, siendo positivo que han vinculado iguales oficios a otros ayuntamientos. Determinado de acuerdo con la excelentísima Diputación Provincial, que para tratar de asunto tan grave que reuniesen en uno de los salones de este palacio la misma Diputación Provincial, el ilustrísimo señor arzobispo, los señores individuos que disputasen, la excelentísima audiencia, territorio, el venerable señor deán y cabildo eclesiástico, el excelentísimo ayuntamiento, el muy ilustre claustro, el consulado, el colegio de abogados, los prelados regulares, jefes y funcionarios públicos, congregados todos en el mismo salón, leídos los oficios expresados, discutido y meditado detenidamente el asunto y oído el clamor de ¡Viva la independencia!, que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio. Se acordó por esta diputación e individuos del excelentísimo ayuntamiento. 1. Siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que las proclamase de hecho el mismo pueblo. 2. Que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirva proceder a elegir diputados o representantes suyos. Estos concurran a esta capital a formar el Congreso que deba decidir el punto de independencia y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que debe regir. 3. Que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan a hacerlo las mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos diputados o cortes. 4. Que el número de estos diputados sea una porción o proporción de 1 por cada 15,000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. 5. Que las mismas juntas electorales de provincia, teniendo presente los últimos censos, se sirvan determinar, según esta base, el número de diputados o representantes que deban elegir. 6. Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto se sirvan a hacer las elecciones de modo que el día 1 de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados. 7. Que entre tanto, no haciéndose novedad de las autoridades establecidas, sigan éstas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico.
8. Que el señor jefe político, brigadier don Gabino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar, y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta por los señores individuos actuales de esta Diputación Provincial y de los señores don Miguel de la Reinaga, ministro de esta audiencia, don José del Valle, auditor de guerra, Márquez de Aycinena, doctor don José Valdés, tesorero de la Santa Iglesia, doctor don Miguel María Cándida y licenciado don Antonio Robles, alcalde constitucional. El primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, 3 por Quetzaltenango, 4 por Sololá y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate y el sexto por Ciudad Real de Chiapa. 9. Que esta Junta Provisional consulte el jefe señor político en todos los asuntos económicos y gubernativos dignos de su atención. 10. Que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesamos en lo sucesivo se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndoles de sus personas y propiedades. 11. Que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas, para que, cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan de sus individuos, exhorten a la fraternidad y concordia a los que están unidos en el sentimiento general de la independencia. Deben estarlo también en todos los demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. 12. Que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, forme las medidas más activas para mantenerlos imperturbables en toda esta capital y pueblos inmediatos. 13. Que el señor jefe político publique un manifiesto haciendo notorios a la faz de todos los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor alcalde, el pedimento del pueblo, el juramento de independencia y fidelidad al gobierno americano que ésta establezca. 14. Que igual juramento presten la Junta Provisional, el excelentísimo ayuntamiento, el ilustrísimo señor arzobispo, los tribunales, jefes políticos y militares, los prelados regulares, sus comunidades religiosas, jefes y empleados de las rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones. 15. Que el señor jefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale día en que el pueblo deba hacer la proclamación y juramento expresado de independencia. Que el excelentísimo ayuntamiento disponga la acuñación de una medalla que perpetúe los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821, que en Guatemala proclamó su feliz independencia. 17. Que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado se circulen a las excelentísimas diputaciones provinciales, ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas, regulares, seculares y militares, para que siendo acordes con los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto. 18. Que se cante el día que designe el señor jefe político una misa solemne de gracias, con asistencia de la Junta Provisional y de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería y 3 días de iluminación. Las personas que firmaron esta acta fueron las siguientes: Gabino Gainza, Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Antonio de Rivera, Manuel Antonio de Molina, Mariano de Larrabe, José Antonio de Larrabe, Isidro del Valle y Castriciones, Mariano de Aycinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romañas, secretario, y José Domingo Diegues. Ahora, en cuanto a la emancipación, después de la derogación de Cádiz hasta mediados de 1820 se produjo una reactivación en la que intervinieron 2 hechos fundamentales externas al reino. Primero, precisamente el retorno a la constitucionalidad, resultado del pronunciamiento de Rafael del Riego, y luego la promulgación del Plan Iguala el 24 de febrero de 1821 en la Nueva España.
La noticia del pronunciamiento de Riego llegó a Guatemala en mayo de 1820 e inmediatamente hubo intentos de promulgar la Carta Magna. Antes de que llegara la notificación oficial, el promotor de este intento en el ayuntamiento fue Mariano de Aycinena. Con el retorno a la constitucionalidad, se comenzó a publicar en la ciudad de Guatemala un periódico, El Editor Constitucional, que fue el órgano del primero de los dos partidos, que se organizaron y se identificaban a sí mismos como constitucionalistas. Pocos meses después, el 16 de octubre de 1820, apareció otro periódico llamado El Amigo de la Patria. Su responsable fue reconocido el abogado José del Valle, que contó con la participación de otras personas, Mariano Lavarre, Antonio Robles e Ignacio Foronda. En la ciudad de Guatemala se encontró envuelta en un inusitado clima de polémica y discusiones políticas al que contribuyeron no solo periódicos y el proceso electoral, sino también las tertulias y eventuales pasquines. Los constitucionalistas cacos señalaron a sus enemigos de corruptos, atrasados en ideas económicas, defensores de Bustamante. Por su parte, los gases o bancos atacaron a la familia. El resultado electoral no favoreció en forma clara a ninguno de los dos grupos, ya que los españolistas, realistas o vacos ganaron parcialmente el ayuntamiento, para el cual lograron elegir a José del Valle como primer alcalde. Los constitucionalistas o cacos obtuvieron una pequeña mayoría en la Diputación Provincial. Efectos del Plan Iguala. La noticia del Plan Iguala, proclamado en esta población novohispana por el comandante realista Agustín de Iturbide y el jefe rebelde Vicente Guerrero, modificó el ambiente político en la ciudad de Guatemala. Dejó de lado la cuestión de libre comercio y disminuyó el enfrentamiento entre los dos grupos rivales. La nueva situación en México cambió las cosas al menos en dos sentidos. Por un lado se hizo más inminente la emancipación y por el otro permitió que algunos pensaran en una independencia que conllevara la unión a México. España, con el establecimiento de una monarquía moderada con arreglo a la constitución peculiar y adaptable al reino, la unión íntima de americanos y europeos. El Plan de Iguala atrajo con rapidez el apoyo de la oligarquía novohispana y resultó también atractivo para la nobleza capitalina de Guatemala. Ante la inminente independencia de México, las autoridades españolas en Guatemala solo tenían dos opciones al enfrentarse al nuevo Estado independiente: o seguir sus pasos por el supuesto. Ni Gaínza ni los nobles de Guatemala estaban dispuestos a correr riesgos. Por ello, en algunos sectores tomó forma la idea de declarar la independencia, adhiriéndose al Plan de Iguala y uniéndose con México. Ante la inminente independencia de México, las autoridades españolas en Guatemala solo tenían dos opciones al enfrentarse al nuevo Estado independiente: o seguir sus pasos por supuesto. Gaínza se inclinó por la solución más cómoda y trató de beneficiarse. Así lo reconoció en su manifiesto del 15 de septiembre de 1821. Ni Gaínza ni los nobles de Guatemala estaban dispuestos a correr riesgos. Por ello, en algunos sectores tomó forma la idea de declarar la independencia, adhiriéndose al Plan de Iguala y uniéndose con México. Ellos trataban de mantener la misma estructura socioeconómica con una leve modificación de la independencia política. El grito de Iguala acabó de darse en Guatemala, la última mano al gran proyecto de emancipación, ya que todos los hombres que tenían influencia en los negocios, que convinieron unánimes por la necesidad Todos los hombres que tenían influencia en los negocios que convinieron unánimes en la necesidad de proclamar. Manuel Vela afirmó que Gaínza tuvo el arte por manifestar su conversación y algunos hechos la mayor oposición a la independencia, sin detenerse a calificar de traidoras las acciones de Iturbide. Probablemente por el tiempo transcurrido, ya que escribió en 1824, Vela, quien fue ministro tesorero de las Reales Cajas, simplificó los hechos considerablemente. Los partidos de la independencia, por su parte, veían con más esperanza los acontecimientos, especialmente los nobles que buscaban la emancipación unidos a México.